La pregunta de hoy dice: ¿pasará la iglesia por la tribulación? En escatología, es decir, la doctrina de las cosas del futuro o el fin de los tiempos, es importante recordar que casi todos los cristianos concuerdan en estos tres tópicos. Primero, vendrá un tiempo de gran tribulación como el mundo jamás lo ha visto, Mateo 24:21. Segundo, después de la tribulación, Cristo regresará para establecer su reino en la tierra, Hechos 1:11, Apocalipsis 19:11-16, Apocalipsis 21:10. Y tercero, habrá un arrebatamiento, una transición de lo mortal a la inmortalidad para los creyentes, Juan 14:1-3, 1 de Corintios 15:51-52 y 1 de Tesalonicenses 4:16-17. La pregunta crucial que surge es: ¿cuándo ocurrirá el arrebatamiento en relación con la tribulación? ¿Es el arrebatamiento, también llamado el rapto, igual a la segunda venida de Cristo o son eventos diferentes? En esta respuesta es necesario enfocarnos en 4 puntos de vista o posturas para finalmente dar una conclusión. Analicemos lo siguiente. Primero, la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá antes de que se inicie la tribulación, llamado también pretribulacionismo. Segundo, la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá en el punto medio de la tribulación. Y aquí hay 2 posturas, el medtribulacionismo y el arrebatamiento de la preira. Tercero, la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá después de la tribulación, también llamado posttribulacionismo. Cuarto, analicemos también si en efecto el arrebatamiento y la segunda venida son el mismo evento o suceden al mismo tiempo, o si en verdad hay diferencias enormes de tiempo entre estos 2 eventos. De manera rápida definamos qué es la tribulación. La tribulación es un futuro periodo de 7 años de duración, cuando Dios terminará con su disciplina a Israel y ejecutará su juicio sobre el mundo incrédulo e impío. A través de la escritura se utilizan otros nombres con referencia a la tribulación. Por favor, lee las escrituras que se te presentan. Tales nombres son el día de Jehová, Isaías 2:12, Isaías 13:6-9, Joel 1:15, capítulo 2:1, 2:11, 2:31, 3:14 y 1 de Tesalonicenses 5:2. Segundo, angustia o tribulación, Deuteronomio 4:30, Sofonías 1:15. Tercer nombre, la gran tribulación, que se refiere a la más intensa segunda mitad del periodo de los 7 años, Mateo 24:21. Cuarto, tiempo, día de angustia, Daniel 12:1. Quinto, tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. Además, es necesaria la comprensión del libro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 al 27, para entender el propósito y tiempo de la tribulación. Nuevamente te pido leas tales versículos para que lo veas claramente. Ya con un poco de claridad sobre qué es la tribulación y su propósito, analicemos una primera postura sobre el arrebatamiento antes de la tribulación o postura llamada pretribulacionismo, donde la gran mayoría de cristianos están de acuerdo y creen que esta es la postura más adecuada de interpretación sobre este evento. La palabra arrebatamiento no se encuentra en la Biblia, sin embargo el concepto de arrebatamiento es claramente enseñado en la Escritura. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios saca a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el periodo de la tribulación. El arrebatamiento es descrito primeramente en 1 de Tesalonicenses 4:13-18 y 1 de Corintios 15:50-54. El pretribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá antes que inicie la tribulación. En ese momento la iglesia se encontrará con Cristo en el aire, 1 de Tesalonicenses 4:17, y luego poco después de esto, el anticristo será revelado y comenzará la tribulación, Apocalipsis 6:1-2. Bíblicamente la postura pretribulacional tiene suficiente fundamento. Por ejemplo, la iglesia no está destinada para la ira, 1 de Tesalonicenses 1:9-10, capítulo 5:9, y los creyentes no serán alcanzados por el día del Señor, 1 de Tesalonicenses 5:1-9. Se le prometió a la iglesia de Filadelfia que sería guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, Apocalipsis 3:10. Nótese que la promesa no es preservación a través de la prueba, sino liberación de la hora, esto es durante el periodo de tiempo de la prueba. La palabra iglesia aparece 19 veces en los primeros 3 capítulos del Apocalipsis, pero significativamente la palabra no vuelve a ser mencionada hasta el capítulo 22. En otras palabras, a lo largo de toda la descripción de la tribulación en Apocalipsis, la palabra iglesia está notablemente ausente. De hecho, la Biblia nunca usa la palabra iglesia en un pasaje relativo a la tribulación. El pretribulacionismo es la única teoría que mantiene una clara distinción entre Israel y la iglesia y los planes separados de Dios para cada uno. Los 77 de Daniel 9, verso 24, están decretados sobre el pueblo de Daniel, los judíos y la ciudad santa de Daniel, Jerusalén. Esta profecía deja en claro que la semana 70, la tribulación, es un tiempo de purga y restauración de Israel y Jerusalén, no de la iglesia, Romanos 11, 25-27.
Asimismo, el pretribulacionismo tiene fundamento histórico, considerando Juan 21 versos 22 al 23, por favor búscalo y léelo. Al parecer la iglesia primitiva creía que el regreso de Cristo era algo tan inminente que lo esperaban en cualquier momento. De otra forma no hubiera persistido el rumor de que Jesús regresaría cuando Juan aún viviera. La inminencia, que es incompatible con las otras teorías del arrebatamiento, es un principio clave del pretribulacionismo. La creencia pretribulacional parece ser la que más se ajusta al carácter de Dios y su deseo de librar a los justos del juicio sobre el mundo, segunda de Pedro 2, versos 6 al 9. Los ejemplos bíblicos de la salvación de Dios incluyen a Noé, quien fue librado del diluvio universal, Génesis capítulo 7, versículo 1, verso 7, verso 13, verso 23, Hebreos 11, 7. Lot, quien fue librado de Sodoma, Génesis 19, versos 15 al 23, segunda de Pedro 2, 7. Y Rahab, quien fue librada del ataque a Jericó, Josué 6:17, Hebreos 11:31. Pasemos ahora a la siguiente postura o creencia con respecto al arrebatamiento de la iglesia, la posición medtribulacionista, donde también entra la postura del arrebatamiento preira, la creencia de que el arrebatamiento ocurrirá a la mitad de la tribulación. En ese tiempo se tocará la séptima trompeta, Apocalipsis 11:15. La iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego las copas de la ira de Dios serán derramadas sobre la tierra, Apocalipsis capítulos 15, capítulo 16, en un tiempo conocido como la Gran Tribulación. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo, para establecer su reino, están separados por un periodo de 3,5 años. De acuerdo con esta creencia, la iglesia pasará por la primera mitad de la tribulación, pero es librada de lo peor de la tribulación, lo cual ocurrirá en los últimos 3,5 años. Muy cercana al medtribulacionismo está la creencia de un arrebatamiento preira, una creencia de que la iglesia es llevada al cielo antes que llegue el gran día de la ira, Apocalipsis 6:17. Los medtribulacionistas señalan la cronología dada en 2 de Tesalonicenses 2 versos 1 al 3, por favor lee esta cita. El orden de los eventos es como sigue: primero la apostasía, segundo la revelación del anticristo y tercero el día de Cristo. La creencia medtribulacional enseña que el anticristo no será totalmente revelado hasta que se presente la abominación desoladora, Mateo 24:15, lo que ocurre a la mitad de la tribulación, Daniel 9:27. También los medtribulacionistas interpretan el día de Cristo como el arrebatamiento, por tanto la iglesia no será llevada al cielo hasta después que el anticristo sea revelado. Otra enseñanza fundamental del medtribulacionismo es que la trompeta de 1 Corintios 15:52 es la misma trompeta que se menciona en Apocalipsis 11:15. La trompeta de Apocalipsis 11 es la final de una serie de trompetas, por tanto tiene sentido que será la final trompeta de 1 Corintios 15. Sin embargo, esta lógica falla en vista de los objetivos de las trompetas. La trompeta que suena en el arrebatamiento es la trompeta del llamado de Dios, 1 de Tesalonicenses 4:16, pero la de Apocalipsis 11 es un presagio de juicio. Una trompeta es un llamado de gracia a los elegidos de Dios, la otra es un pronunciamiento de condenación para los impíos. Además, la séptima trompeta en Apocalipsis no es la última trompeta cronológicamente. Mateo 24:31 habla de una trompeta posterior que suena al inicio del reinado de Cristo. Primera de Tesalonicenses 5:9 dice que la iglesia no ha sido puesta para ira sino para alcanzar salvación. Esto parecería indicar que los creyentes no experimentarán la tribulación. Sin embargo, los medtribulacionistas interpretan la ira como una referencia a la segunda mitad de la tribulación, específicamente los juicios de las copas de la ira. Sin embargo, parece injustificable limitar la palabra de tal forma. Con seguridad, los terribles juicios contenidos en los sellos y las trompetas, incluyendo hambrunas, ríos envenenados, el oscurecimiento de la luna, derramamiento de sangre, terremotos y tormentas, también pueden ser considerados como la ira de Dios, Apocalipsis capítulo 6. El medtribulacionismo coloca el arrebatamiento en Apocalipsis 11:15, anterior al inicio de la gran tribulación. Por favor, léelo. Hay dos problemas con este lugar asignado en la cronología de Apocalipsis. Primero, la única mención del término gran tribulación en todo el libro de Apocalipsis está en el capítulo 7, verso 14. Segundo, la única referencia al gran día de la ira está en Apocalipsis 6:17. Ambas referencias se encuentran demasiado tempranas para un arrebatamiento medtribulacional. La teoría del arrebatamiento preira dice que el arrebatamiento sucede antes del gran día de ira, Apocalipsis 6:17. De acuerdo a la creencia preira, los creyentes atraviesan la mayor parte de la tribulación, pero no el tiempo conocido como la ira de Dios casi al final de la tribulación, Mateo 24:21. La teoría del arrebatamiento preira considera los juicios de las trompetas y las copas, Apocalipsis capítulo 7 al capítulo 16, como la ira de Dios, de la cual la iglesia está excluida, 1 de Tesalonicenses 5:9. Sin embargo, los juicios de los primeros 6 sellos, Apocalipsis capítulo 6, no son considerados la ira de Dios, en cambio son vistos como la ira de Satanás o la ira del anticristo.
De acuerdo a la teoría del arrebatamiento en la preira, la Iglesia estará presente para experimentar los primeros 6 sellos. Una debilidad de la postura del arrebatamiento preira es su suposición de que los elegidos mencionados en Mateo 24-22, verso 31 son los santos de la era de la Iglesia. Estos santos podrían tan solo ser fácilmente individuos salvos durante los 7 años de la tribulación. De hecho, Jesús le dice a aquellos que huyen de la persecución del anticristo que oren que su huida no suceda en día de reposo, versículo 20. Dado que la Iglesia no está bajo la ley mosaica y no sigue el día de reposo, las palabras de Jesús no pueden estar dirigidas a la Iglesia pasando la tribulación mencionada en Apocalipsis capítulo 6. Otro error de la teoría del arrebatamiento preira es su enseñanza de que los juicios del primer sello no son la ira de Dios. La Escritura muestra que es el Cordero quien abre los sellos, Apocalipsis capítulo 5 verso 5, capítulo 6 verso 1. Ningún otro hombre se encontró digno de abrirlos, capítulo 5 versos 3 al 4. Al parecer entonces estos no son juicios del hombre sino de Dios. La tribulación comienza cuando Jesús abre el primer sello y desde ese momento en adelante la ira de Dios es impuesta sobre un mundo pecaminoso. Bien, ahora examinemos la otra postura del arrebatamiento donde se cree que el arrebatamiento se dará después de toda la tribulación, mejor conocida como el postribulacionismo. El postribulacionismo enseña que el arrebatamiento ocurrirá al final o cerca del final de la tribulación. En ese momento la Iglesia se encontrará con Cristo en el aire y luego regresará a la tierra para el inicio del reinado de Cristo en la tierra. En otras palabras, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo para establecer su reino suceden casi simultáneamente. De acuerdo a esta creencia, la Iglesia pasará a través de todos los 7 años de la tribulación. La Iglesia católica romana, la ortodoxa griega y muchas denominaciones protestantes apoyan la creencia postribulacional del arrebatamiento. Uno de los puntos clave del postribulacionismo es que Jesús, en su extendido discurso sobre el final de los tiempos, dice que Él regresará después de una gran tribulación. Mateo 24-21, verso 29. También el libro de Apocalipsis con todas sus variadas profecías solo menciona una venida del Señor, y esta ocurre después de la tribulación, Apocalipsis capítulos 19 y 20. Pasajes tales como Apocalipsis 13:7 y 20:9 también dan soporte al postribulacionismo en que obviamente habrán santos en la tribulación. También la resurrección de los muertos en Apocalipsis 20:5 es llamada la primera resurrección. Los postribulacionistas afirman que puesto que esta primera resurrección tiene lugar después de la tribulación, la resurrección asociada con el arrebatamiento en 1 de Tesalonicenses 4:16 no puede ocurrir hasta entonces. Los postribulacionistas también señalan que históricamente el pueblo de Dios ha experimentado épocas de intensa persecución y aflicción. Por tanto, dicen, no debería sorprendernos que la Iglesia también experimente la gran tribulación de los tiempos del fin. En relación a esto, la creencia postribulacional distingue la ira de Satanás o la ira del hombre de la ira de Dios en el libro del Apocalipsis. La ira de Satanás está dirigida contra los santos y Dios la permite como un medio de purificación para sus fieles. Por otra parte, la ira de Dios es vertida sobre el anticristo y su reino del mal, y Dios protegerá a su pueblo de este castigo. Una falla del postribulacionismo es ignorar la clara enseñanza de la Escritura de que aquellos que están en Cristo no están bajo condenación y nunca experimentarán la ira de Dios. Romanos 8, verso 1. Mientras que algunos juicios durante la tribulación son dirigidos específicamente a los no salvos, muchos otros tales como los terremotos, la caída de las estrellas y hambrunas afectarán a salvos y no salvos por igual. Por lo que si los creyentes pasan por la tribulación, ellos experimentarían la ira de Dios en contradicción a Romanos 8, verso 1. Muchos postribulacionistas enseñan que estamos viviendo en la tribulación ahora mismo. De hecho, algunos dicen que la tribulación comenzó inmediatamente después de Pentecostés en Hechos capítulo 2. Tal enseñanza ignora la singular naturaleza de la tribulación como se presenta en la Escritura Mateo 24:21, de que habrá un tiempo de angustia sin paralelo en la historia del mundo. También los postribulacionistas enfrentan una dificultad para explicar la ausencia de la Iglesia en el mundo en todos los pasajes bíblicos relativos a la tribulación. Aún en Apocalipsis capítulos 4, capítulo 21, la descripción más extensa de la tribulación en toda la Escritura, la palabra Iglesia nunca aparece. Los postribulacionistas deben asumir que la palabra santos en Apocalipsis capítulos 4 al 21 significa la Iglesia, aunque es usada una palabra griega diferente. Como vemos, hasta aquí podemos ver las 3 incluso 4 diferentes posturas que existen en el ámbito cristiano sobre el arrebatamiento con respecto a la tribulación y su momento cronológico en el tiempo según lo que las Escrituras nos revelan. Usted de seguro apoya y defiende alguna de estas posturas. El arrebatamiento y la segunda venida de Cristo con frecuencia son confundidos. A veces es difícil determinar si la Escritura se está refiriendo al arrebatamiento o a la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, al estudiar la profecía bíblica sobre los últimos tiempos es muy importante diferenciar entre estos dos eventos.
El arrebatamiento es cuando Jesucristo regrese para llevarse a su iglesia, todos los creyentes en Cristo, de la tierra. Los creyentes que hayan muerto tendrán sus cuerpos resucitados y junto con los creyentes que aún vivan se encontrarán con el Señor en el aire. Esto ocurrirá en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. La segunda venida es cuando Jesucristo regrese para vencer al anticristo, destruir el mal y establecer su reino milenial. La segunda venida es descrita en Apocalipsis 19 versos 11 al 16. Las importantes diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida son las siguientes. Primero, en el arrebatamiento los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire, 1 de Tesalonicenses 4 verso 17. En la segunda venida los creyentes regresarán con el Señor a la tierra, Apocalipsis 19 verso 14. Segundo, la segunda venida ocurre después de la grande y terrible tribulación, Apocalipsis capítulo 6 al 19. El arrebatamiento ocurre antes de la tribulación, 1 de Tesalonicenses 5 verso 9 y Apocalipsis 3 verso 10. Tercero, el arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra, como un acto de liberación, 1 de Tesalonicenses 4 versos 13 al 17, capítulo 5 verso 9. La segunda venida incluye el traslado de los incrédulos como un acto de juicio, Mateo 24 versos 40 al 41. Cuarto, el arrebatamiento será secreto e instantáneo, 1 de Corintios 15 versos 50 al 54. La segunda venida será visible para todos, Apocalipsis capítulo 1 verso 7, Mateo 24 versos 29 al 30. Quinto, la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos otros eventos del fin de los tiempos tengan lugar, 2 de Tesalonicenses 2:4, Mateo 24, 15, 30, Apocalipsis capítulo 6 al 18. El arrebatamiento es inminente y puede suceder en cualquier momento, Tito 2:13, 1 de Tesalonicenses 4 versos 13 al 18, 1 de Corintios 15 versos 50 al 54. Entonces, ¿por qué es importante observar la diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo? Primero, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, los creyentes tendrían que pasar a través de la tribulación. No es congruente con 1 de Tesalonicenses 5 verso 9 ni Apocalipsis 3 verso 10. Segundo, si el arrebatamiento y la segunda venida fueran un mismo evento, el regreso de Cristo no es inminente. Hay muchas cosas que deben ocurrir antes que Él pueda regresar a la tierra, Mateo 24 versos 4 al 30. Tercero, al describir el periodo de la tribulación, los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis en ninguna parte mencionan a la iglesia durante la tribulación, también llamada el tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 37. Dios dirigirá nuevamente su principal atención sobre Israel, Romanos 11 versos 17 al 31. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesucristo son eventos similares pero separados, ambos son eventos del fin, sin embargo es de crucial importancia reconocer las diferencias. Como resumen de este último punto, el arrebatamiento es el regreso de Cristo en las nubes para trasladar a todos los creyentes de la tierra antes del tiempo de la ira de Dios. La segunda venida es el regreso de Cristo a la tierra para terminar la tribulación y para vencer al anticristo y su malvado imperio mundial. Concluyamos este video y escojamos una postura, la más acertada después de analizar todo lo que hemos visto. Sin duda usted puede hacer lo mismo, o quizá ya ha escogido una y la defiende a capa y espada, eso queda en su mente y decisión. El pasaje principal de la escritura sobre el arrebatamiento está en 1 de Tesalonicenses 4 versículos 13 al 18. Dice que todos los creyentes vivos junto con todos los creyentes que han muerto se encontrarán con el Señor Jesús en el aire y estarán con Él para siempre. El arrebatamiento es Dios llevándose a su pueblo de la tierra. Unos pocos versos adelante en 1 de Tesalonicenses 5:9 Pablo dice: porque no nos ha puesto Dios para ira sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis, el cual trata principalmente con el periodo de tiempo de la tribulación, es un mensaje profético de cómo Dios derramará su ira sobre la tierra durante la tribulación. Parecería inconsistente la promesa de Dios a los creyentes de que ellos no sufrirán la ira y después dejarlos en la tierra durante la tribulación. El hecho de que Dios promete librar a los cristianos de la ira poco después de prometer llevarse a su pueblo de la tierra parece enlazar juntos a estos dos eventos. Otro pasaje crucial en el tiempo del arrebatamiento es Apocalipsis 3 verso 10. Ahí Cristo promete librar a los creyentes de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Esto puede significar dos cosas. Primero, Cristo protegerá a los creyentes en medio de los juicios, o segundo, Cristo librará a los creyentes de los juicios. Sin embargo, es importante reconocer que la promesa a los creyentes es guardarlos del tiempo mismo en que se ejecutan los juicios llamado la tribulación. El propósito de la tribulación, el propósito del arrebatamiento, el significado de 1 Tesalonicenses 5 verso 9 y la interpretación de Apocalipsis 3 verso 10, todo da un claro soporte a la posición del arrebatamiento pretribulacional, interpretación que es la más bíblicamente consistente para nosotros y este canal. De todas formas, destacamos que la Biblia no expone una línea explícita de tiempo concerniente a los eventos futuros. La Escritura no enseña expresamente una creencia sobre otra, y es por eso que hay diversidad de opinión acerca del final de los tiempos, cierta divergencia sobre cómo deben ser armonizadas las profecías relacionadas.
Sin embargo, insistimos que la posición pretribulacional que dice que el arrebatamiento ocurre antes de la tribulación es la más acertada a creer y defender. Usted ore a Dios para que lo lleve a creer la que es la verdadera.